Muy bien, vamos a iniciar entonces, vamos a orar y comenzamos con la palabra. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos das la oportunidad de oír tu palabra. Señor, gracias que tú estás en medio de nosotros. Es un mes donde el mundo entero celebra la Navidad y desafortunadamente ignoran el verdadero significado de ella. Hoy pedimos de tu gracia y tu bondad y tu misericordia para que nos muestres, nos hables, Señor, y seamos muy edificados por medio de lo que nos vas a decir. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Creo que les toca a los jóvenes su clase. Pueden salir, por favor. Y vamos a iniciar entonces. Nuestro tema del día de hoy lo he titulado El verdadero sentido de la Navidad. Y saludamos a los que nos ven por internet o nos escuchan por la radio también, Casa de Oración, todos los miércoles, me parece que a las 6 de la... No recuerdo bien los horarios, pero 3 veces los días miércoles y también los domingos entre 7 de la mañana y 7:30 de la mañana. Y recuerde que puede ver y descargar las enseñanzas a través de nuestra página vozdedios.mx o vozdedios.net o visitar directamente nuestro canal de YouTube Voz de Dios AR. Muy bien, vamos a iniciar entonces el verdadero sentido de la Navidad. Y bueno, como todos sabemos y como es ya de costumbre, en estas fechas navideñas sobresalen, además de las fiestas, además de la cena y la convivencia familiar, los regalos. Yo no sé sus hijos, pero los míos están, bueno, desde que inició diciembre, papá, ¿y qué regalo nos vas a dar de Navidad? ¿Y qué regalo nos vas a dar el 6 de enero? ¿Verdad? Y los niños están así, y los niños están así. No vamos a hablar del Reyes, ni de Santa Claus, ni nada de eso, ¿verdad? Estoy simplemente mencionando que en estas fechas se acostumbra, a lo mejor por medio de un intercambio de regalos, que pues no es pecado, ¿verdad? Que ustedes hicieran una celebración y se dieran regalos. No es una cuestión pecaminosa, no es algo que la Biblia condena. No es una tradición como la tradición del Día de Muertos, para empezar por el tipo de árbol que algunos ponen, otros no. Bueno, no es nuestro tema, en otra ocasión hablaremos de eso. Pero es un momento muy bonito el mes de diciembre para cualquiera recibir un regalo de un amigo, y aún más bonito cuando lo recibimos de algún ser querido, de algún familiar, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Sin embargo, hermanos, eso no es la Navidad. El verdadero sentido de la Navidad no son los regalos, no son los convivios, no es la cena que hacemos entre familia. La Navidad es Cristo, ¿sí? La Navidad es Jesucristo. De hecho, la palabra Navidad significa natividad, que es nacimiento, y se celebra el nacimiento de Jesús. Por eso es que el tema, aparte de hablar del verdadero sentido de la Navidad, quiero hablar de Jesús como el regalo de Dios para la humanidad. Vayamos al libro del profeta Isaías capítulo 9, versículo 2. Por favor, Isaías capítulo 9, versículo 2. Y dice así la palabra del Señor que, de hecho, el subtema de este capítulo dice nacimiento y reinado del Mesías, pero es una profecía. Sí, ahí todavía no ha venido Jesús a la tierra. De hecho, esta profecía se da 700 o 750 años antes de la aparición o del nacimiento de Jesucristo. Y dice el versículo 2 que el pueblo que andaba en tinieblas, ¿a qué se refiere en tinieblas? Bueno, el profeta Isaías, o Dios está hablando a través del profeta Isaías de la nación de Israel, pero obviamente nos involucramos nosotros cuando la nación estaba en obscuridad, en tinieblas, respecto al Salvador, respecto al Mesías. Ellos esperaban a un líder político, esperaban a un líder religioso sobrenatural, tal vez que bajara de una forma celestial de las nubes, divino, que gobernara, que atacara a Roma, que atacara a Egipto, al mundo entero, y que Israel fuera colocado como el país que encabezaría a Dios o a la religión en todo el mundo. Algo así ellos estaban esperando de su Mesías. Pero Dios habla a través del profeta y dice que pensar así era estar en tinieblas.
porque el Mesías o la venida del Mesías no tendría nada que ver con el pensamiento o la imaginación que había en sus mentes. De hecho, hasta el día de hoy, ellos siguen esperando al Mesías como se los acabo de describir. Ya tiene más de 2000 años que el Mesías vino, Jesús, y ellos siguen esperando a que regrese. A eso se refiere cuando dice que el pueblo que andaba en tinieblas respecto al Mesías vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Brinquemos al verso 4. ¿Por qué vio gran luz y por qué luz resplandeció sobre ellos? Porque tú quebraste su pesado yugo, versículo 4, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Aquí se refiere que cuando Cristo viniera sobre la nación de Israel en la revelación del Mesías, entonces Él iba a quebrantar el pecado yugo y la vara sobre su hombro. ¿Cuál pesado yugo? ¿De cuál pesado yugo está hablando Dios a través del profeta Isaías? Del yugo de pecado. Sí, por lo cual toda la humanidad vivíamos antes de Cristo en un yugo de esclavitud, esclavizados por Satanás, por sus deleites, por sus goces aquí terrenales, que en realidad producían simplemente o solamente muerte eterna, muerte espiritual y muerte física. Pero cuando el Mesías viniera, ese yugo se iba a romper. Ahora, repito, Isaías estaba profetizando esto 750 años antes que cuando Jesús viniera a la tierra a romper no solamente un yugo literal de esclavitud que tenían de Egipto, sino sobre un yugo espiritual que no los dejaba ser verdaderamente libres, ¿sí? Y lo podemos ver muy fácilmente porque cuando el pueblo de Israel es liberado de la tierra de Egipto, ellos ya están libres del yugo de esclavitud humano, pero su corazón seguía en Egipto. Y eso es una demostración de lo que Isaías nos está enseñando, que ellos en realidad no necesitaban solamente ser libres físicamente, sino libres espiritualmente, libres mentalmente, libres moralmente. Ellos dijeron, expresaban extrañar los ajos y las cebollas. Ellos le dijeron a Moisés en una ocasión: Moisés, nos sacaste al desierto para morir en el desierto, mejor hubiéramos muerto en Egipto, ahí teníamos sepulcros, ahí comíamos, sacábamos los ajos y las ollas y las cebollas de las ollas, comíamos carne. Aquí ellos despectivamente y menospreciativamente dijeron: aquí solamente comemos este maná irracionado. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que solamente tomen la parte que debían comer como según el número de integrantes de cada familia? Ellos no obedecieron. Ellos tomaban más de lo que Dios les había dado y el resultado es que se aguzanaba y se podría al día siguiente. Todo eso, hermano, nos demuestra que ellos no eran libres espiritualmente. Ellos seguían atados a un yugo espiritual, necesitaban un Salvador, necesitaban un Mesías, repito, no solamente que los liberara de la esclavitud de Egipto, sino de su propia manera de pensar, que los liberara del yugo de esclavitud espiritual al cual ellos venían atados durante muchísimos años. Y de la misma manera sucede con nosotros. Nosotros venimos a Cristo y cuando creemos que Cristo es nuestro Mesías, nuestro Redentor y nuestro Salvador, entonces Él comienza a llenar nuestros corazones de tal manera que no solamente el yugo natural se rompe, sino el yugo espiritual con el que Satanás nos tenía esclavizados también es quebrantado por el poder de Cristo y comenzamos a experimentar una verdadera libertad en Cristo Jesús. ¿No es cierto, hermanos? Ahora, ¿por qué vendría, según lo que acabamos de leer, el verso 4, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián? ¿Cómo vendría esa libertad? Versículo 6. Esa libertad vendría a través de un niño, dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. A ver, todos digamos, un niño nos es nacido. Ahora digamos, hijo nos es dado. Bien, esta expresión, hermano, en el original significa que un niño humano, fíjense bien,
un niño humano, nacido de simiente humana, iba a ser el Mesías y el instrumento para la liberación del pueblo. ¿Me oyeron bien? Un niño humano, nacido de simiente humana, iba a ser el Mesías y el instrumento para la liberación humana. Obviamente, los judíos, cuando ya Cristo viene como Mesías, eso no les satisface, eso no les es potable a sus oídos. Al contrario, eso produce ira contra nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que ustedes saben, lo llevan a morir a la cruz como un pecador, como un blasfemo. Más adelante lo vamos a tratar de explicar un poquito más a fondo. Pero ellos, al llevar a Cristo a la cruz y no reconocer a Jesús como el Mesías, se debe a que olvidaron y pasaron por alto la profecía del profeta Isaías que acabamos de leer. Hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Ellos leían literalmente en los rollos de Isaías, como se los acabo de traducir. Ellos no leían un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El original que ellos leían decía: un niño humano nacido de simiente humana será el Mesías y el instrumento para la liberación espiritual del pueblo de Israel. Así lo leían ellos. Ellos omitieron, olvidaron, no sé si deliberadamente o realmente lo olvidaron, pero pasaron por alto este gran detalle. Ellos esperaban, repito, como Mesías un ser sobrenatural. Por eso cuando Jesús se revela a ellos como el Mesías, repito, obviamente ellos no creerían en él. Por eso lo llamaron como lo llamaron blasfemo, lo llamaron hijo de fornicación, lo llamaron hijo de Belcebú o hijo de Satanás, y muchos otros calificativos por medio de los cuales descartaban como a Jesús como el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque sabían que era hijo de María. Decían: oye, ¿qué no es tu padre el carpintero José? ¿Qué no es tu madre María? Oye, ¿qué no son estos tus hermanos Santiago y aparte tienes otras hermanas? ¿Cómo pues tú te presentas delante de nosotros como el Mesías? No podemos creerte, o sea, eres humano como nosotros. Claro que era humano, pero era humano y Dios al mismo tiempo, hermanos. Cuando Jesús nace, esa es la Navidad para nosotros. Lo voy a decir más adelante, pero Él viene a ser el regalo no solo de los judíos, sino de la humanidad entera que crea en el Señor Jesucristo. Amén. Por eso Isaías ya lo viene arrastrando 750 años antes, diciendo: un niño de simiente humana va a nacer, un hijo de simiente humana nos será dada a la nación y al mundo entero. Entonces ellos olvidaron ese detalle. Y ahí, bueno, aquí hay un principio muy importante, porque podemos ver la importancia de repasar, no solo leer la Biblia, sino repasarla constantemente, leerla y volverla a leer y volverla a leer y repasarla y estudiarla cada día. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que le pasó a los judíos, para que no se nos olviden sus palabras, para que no se nos olviden sus principios. Entonces dice que este niño, seguimos leyendo el versículo 6, se llamará su nombre ¿cómo? ¿Cómo? Admirable. Y la palabra admirable se traduce como un hombre o un ser que haría maravilla tras maravilla. Maravilla tras maravilla. Este es un calificativo que habla de la persona de Jesús y de las obras de Jesús. O sea, no solamente Él hacía maravilla tras maravillas, es decir, no solamente expulsaba demonios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y repito y aclaro, Él nunca anduvo persiguiendo demonios, Él nunca anduvo buscando demonios, ¿sí? Porque hoy hay muchos cazademonios. Al Señor Jesucristo se le presentaban y Él los echaba fuera, las veces que fueran. Y si aquí se nos presenta uno, tenemos toda la autoridad de echarlo fuera en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero no vamos a andar diciendo: oye, tú tienes cara extraña, oye, vienes vestido raro, tú tienes un demonio. Jesús ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Por eso dice que Él era un hombre, dice que admirable, que hacía maravilla tras maravilla. Y así como echaba fuera demonios maravillosamente, sanaba enfermos.
una y otra vez. Una y otra vez levantaba a los paralíticos, le daba vista a los ciegos, le daba oído a los sordos, paró un flujo de sangre. Es más, resucitó a un muerto, por ahí a Lázaro, su amigo. Y no solamente hizo esa maravilla, hay otras maravillas más poderosas que la Biblia sobresale o exalta, como el perdón de los pecados. Él perdonó pecados y eso son obras maravillosas. Repito, su nombre admirable es maravilla tras maravilla, pero no solo lo que hacía, sino que Él era un ser maravilloso en sí mismo. ¿Sí? Entonces, de ahí, hermanos, que el Señor Jesucristo era el Mesías, no solo de los judíos, sino también de nosotros. Pero también se le da otro calificativo aparte de admirable. ¿Cuál es el que sigue en su lectura bíblica? Consejero. Y este término significa o se refería a su sabiduría para gobernar al pueblo. Él tenía toda la sabiduría para poder gobernar a todo el pueblo, no políticamente, sino espiritualmente. Y cuando digo no políticamente, incluso ni siquiera digo religiosamente a la manera en la que los fariseos gobernaban, porque a él lo culparon en una ocasión y le dijeron: tienes 6 días para sanar y vienes y sanas en día de reposo. Sí, entonces Jesús claramente nos dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a incumplir deliberadamente, yo vine más bien a cumplir la ley y los profetas. ¿Qué significa que Él vino a cumplir la ley y los profetas? Muy simple, significa: yo vine a mostrarles el verdadero significado de la ley de Dios. ¿Sí? Ellos no lo entendían de esa manera. Su sistema era obras para salvación, pero ninguna de sus obras podía salvarlos, porque ellos nacieron con pecado como nosotros, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría de Jesús para gobernar, según el nombre que le adjudica a Dios como consejero, consistió en darle, repito, el verdadero significado a la ley de Dios. ¿Y cómo Jesús le dio el verdadero significado a la ley, empezando por los 10 mandamientos y las demás leyes y mandatos? A través de su vida y sus enseñanzas fue que el Señor Jesús le dio vida a la ley de Moisés que le dio Dios. Pero aparte le dieron otro calificativo, y este fue Dios fuerte. Dios fuerte significa el gobernante, omnipotente, soberano y supremo, por supuesto de sus hijos, de los que creen en Él. Y después dice que también sería llamado Padre eterno. Y Padre eterno significa la fuente de la eternidad. Es decir, que en nadie hay salvación, en nadie hay poder para llevarnos al cielo, en nadie hay poder para perdonar pecados, más que en el nombre, que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después es llamado Príncipe de Paz. Príncipe de Paz significa aquel que por fin traería la paz al mundo atribulado. Pero hoy podemos preguntarnos y decirnos: ¿cuál paz? Al contrario, el mundo tiene hoy más problemas que antes, el mundo está más aberrante que antes, el mundo es más inmoral que antes, es más, hoy hay más guerras que antes. Y es verdad, estoy de acuerdo con todos ustedes. Y por supuesto así es. Pero lo que tenemos que entender es que cuando a Jesús se le llama Príncipe de Paz, que traería paz al mundo atribulado, no se refería a esas tribulaciones, sino se refería a la tribulación que produce el pecado en el ser humano. Tribulación que produce el pecado en el ser humano, que por lo tanto causa una separación con Dios. Y la separación con Dios es una verdadera tribulación para cualquiera de nosotros. Porque si tú y yo estamos separados de Dios, entonces estamos destinados a las llamas del infierno. Pero si nosotros podemos estar unidos a Dios, entonces estamos destinados por gracia o por su gracia, ¿a qué? A gozar
de una salvación, a gozar de la eternidad con Cristo. Entonces, Él es el príncipe de paz, aquel que traería paz al mundo atribulado de sus pecados. Tú puedes morir en medio de una guerra, tú puedes morir en pobreza, tú puedes morir en enfermedad, pero con una gran paz en tu corazón, porque Jesucristo, el mediador de los hombres, vino a traernos paz para con Dios cuando estábamos atribulados en nuestra alma y en nuestro espíritu. Amén. Y dice el verso 7 que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Es decir, el reinado de Jesús iba a ser muy superior al reinado de David. Hasta el día de hoy en Israel, David y Salomón son las máximas autoridades para los judíos. Para ellos no hay otros que ellos. Han sido sus máximos reyes, han sido sus máximos gobernantes, y ellos están esperando a uno superior, que es su Mesías, como ya se los describí políticamente, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que estamos leyendo es que el profeta Isaías, 750 años antes, dice que el reinado de ese Mesías Jesús iba a ser muy superior al de David y muy superior al de su hijo Salomón. Por eso dice, sobre el trono de David estará su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El reinado de David y Salomón caducó, ¿sí? Duró ciertos años, pero el reinado de Jesucristo iba a ser para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando habla del celo, está hablando del cuidado de Dios para sus hijos. Ahora, esto, hermano, es el regalo de Dios para nosotros. En otras palabras, esto es la Navidad. O sea, no nació un cualquiera. Por eso le traté de explicar el significado de cada término. No nació un cualquiera, hermanos. Nació Dios mismo virginalmente, y lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es la clase de regalo que Dios nos dio? Un niño nacido. Por eso dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño, un niño. Ahora, si hablamos de un niño naturalmente, hoy en día se dice que cada niño que nace es un tesoro de posibilidades, porque lleva la simiente humana en estado latente. Repito, es un tesoro de posibilidades. Es decir, que cada niño que nace, puede que nazca para ser bueno y puede que nazca para ser malo. Es un tesoro de posibilidades, ¿sí? Y eso dice el mundo, que un niño va a ser bueno o va a ser malo de acuerdo a su genética. Es decir, de acuerdo a cómo fueron sus padres y de acuerdo a cómo fueron sus abuelos. Si sus padres de ese niño o sus abuelos fueron malos, entonces hay una gran posibilidad, dicen los expertos aquí en la materia terrenal, que entonces ese niño tiene gran posibilidades de ser malo. Pero si el niño fue bueno, entonces tiene grandes posibilidades de ser bueno. Es decir, que los niños heredan genéticamente la conducta de los padres. Eso es lo que dice la ciencia. Pero con Jesús no fue así. Con Jesús fue totalmente diferente, porque Él ha sido el único ser humano nacido en el mundo, fíjense bien, que no solamente participa de la naturaleza humana, sino al mismo tiempo de la naturaleza divina de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo probabilidades de ser un hombre malo como nosotros por una sencilla razón. ¿Cuál es esa sencilla razón? Porque Jesús, aunque nació de un cuerpo humano que era María, Él era Dios. Él era Dios. Y ahí estaba la sobrenaturalidad de ese Jesús, hijo de José y María. Alguien dijo que se encerraba el infinito y todo el poder de Dios en un débil niño, que era Jesucristo cuando nace. Ahora, Jesús fue un producto como nosotros, por supuesto, pero lo que engendró el óvulo de María no fue un esperma humano. El óvulo de María
fue engendrado directamente por Dios. Comprobémoslo leyendo Isaías capítulo 7, versículo 14. 750 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías, o Dios habla a través de Isaías y dice: por tanto, el Señor mismo les dará una señal. ¿Para qué son las señales? Las señales son para creer. Cuando Jesús sanaba enfermos, eran señales. Cuando Jesús echaba fuera demonios, eran señales, ¿sí? Hoy en día se maneja de otra manera, ¿no? Mientras haya una personita por ahí que tenga mucho poder para sanar enfermos, no lo ven como una señal que da Dios para que quienes ven esos milagros se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios, sino que lo ven a Él como un impresionante siervo de Dios, como un hombre prácticamente que no lo puedes tocar, como un hombre, miren, alguien dijo esto, un día unos católicos dijeron una cosa muy cierta, dijeron: ustedes los evangélicos nos señalan y nos culpan porque tenemos un papa, pero ustedes tienen un papa en cada iglesia, al cual adoran, al cual veneran, al cual idolatran, al cual sobreexaltan. Entonces, ¿por qué nos juzgan? Y eso es verdad, hermanos. Muchos cristianos en muchas iglesias tienen a sus pastores como ídolos, cuando la Biblia nos enseña con toda claridad que lo que Jesús hacía y hace son señales para que nos volvamos a Él. Pero hay que aclarar algo importante: la mayor señal y la más grande señal fue la venida y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que aunque Jesús no hiciera milagros y aunque Jesús no echara fuera demonios en nuestros tiempos, no necesitaríamos ver para creer, porque la señal nos ha sido dada, que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero por su gracia y por su misericordia, Él sigue echando fuera demonios, Él sigue sanando enfermos y el Espíritu Santo se sigue manifestando en medio de su iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Lo único que trato de hacer con este comentario es que ubiquemos al Cristo que estamos siguiendo. Si tú estás siguiendo a un Cristo que necesitas ver para creer, ese no es el Cristo de las Escrituras. Si tú estás siguiendo a un Cristo que no necesitas ver para creer, sino tienes fe en lo que la Biblia habla de Él, entonces tú estás del otro lado, estás creyendo en el Cristo de la Biblia, en el Cristo que te va a salvar. ¿En cuál Cristo crees? A ver, pregúntale al que está a tu lado. Y no va a faltar el que diga, en el de los dos, en el de los dos. Bueno, ahora, el Señor mismo, sigamos leyendo, verso 14, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. ¿Cuál fue esa señal? Que una virgen iba a concebir y dar a luz un hijo, y su nombre iba a ser ¿cómo? Emmanuel. El Señor mismo dará una señal. ¿Cuál fue la señal? Que una virgen concebirá, o sea, que Dios ocupó el óvulo de María, actuando soberanamente y sobrenaturalmente sobre el cuerpo físico de María. ¿Cómo fue que Dios ocupó el óvulo de María cuando científicamente el óvulo únicamente se puede ocupar por medio de un esperma humano? Bueno, Dios, como lo dije anteriormente, no lo hizo a través de un esperma que tuviera reservado en algún lugar del universo, como algunos científicos suponen y afirman y enseñan en las universidades. El embarazo de María, como todos sabemos, fue obra del Espíritu Santo. Fue obra del Espíritu Santo. Vamos a comprobarlo en el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 34. Y eso es un milagro y una señal irrepetible, ¿sí? No puede volverse a dar. No pueden surgir por ahí personas que digan, yo estoy embarazada del Espíritu Santo o sobrenaturalmente estoy embarazada. Eso es a lo que la Biblia le llama falsos cristos, ¿sí?
Lucas 1, 34 al 35. Entonces María, el ángel habla con María en su contexto y le dice: oye María, mira, se le aparece un ángel, tú vas a concebir un hombre y se llamará Emmanuel. Y ella se espanta, ¿sí? Se espanta, y María le dice al ángel: oye ángel, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a quedar embarazada? Pues no conozco varón, ni siquiera me he casado. O sea, lo que está diciendo María es: no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre y tú vienes a decirme que voy a concebir un hijo. Y le responde el ángel y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Esta frase, el poder del Altísimo, significa la posesión controladora de Dios. En otras palabras, lo que Dios va a hacer en tu cuerpo es que Él lo va a controlar. Él va a operar dentro de ti sobrenaturalmente. No va a ser como se hace normalmente, porque entonces no sería ese Hijo divino, sino que el Espíritu Santo va a venir sobre ti de una forma que no lo vas a entender, y el poder del Altísimo, es decir, la posesión controladora de Dios, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermano? Será llamado Hijo de Dios. O sea, María, no va a ser un embarazo natural, va a ser un embarazo sobrenatural. Esta obra de concepción sobrenatural es mejor conocida como un milagro creativo y producido por el Espíritu Santo de Dios. Esto quiere decir para nosotros que entonces, si estamos hablando que el nacimiento de Jesús es el regalo de Dios para nosotros en esta Navidad, quiere decir que el regalo de Dios no fue de origen terrenal, ni con objetivos ni propósitos terrenales. Lo que estoy diciendo es que su regalo fue 100% espiritual, 100% divino, porque procedió directamente del Espíritu Santo. Amén. Entonces, este Hijo de Dios, yo quiero que me entiendan cuando digo que no es un regalo de origen terrenal ni con objetivos terrenales, porque Jesucristo, si así hubiera sido, entonces Jesucristo hubiera hecho todo lo posible por reinar sobre esta tierra en su época y en nuestra época. Pero Jesús dijo todo lo contrario. Ahora, Jesús hubiera hecho todo lo posible por dar una mejor economía al pueblo de Israel, y por qué no a nosotros también, pero no fue así. Él dijo todo lo contrario. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de esta tierra. Yo no vine aquí para prometerte cosas terrenales, ni hacerte soñar cosas que pertenecen a este mundo, que un día será destruido, que un día se terminará. Yo vine aquí con objetivos espirituales, propósitos divinos, propósitos eternos. ¿Sí, hermanos? Ese es el regalo de Dios. Entonces, su regalo fue 100% divino, procedente del Espíritu Santo. Este Hijo de Dios, cuando nace con una comisión específica. ¿Cuál fue la comisión específica? Resolver el pecado que cometió Adán. Pecado que llevó a toda la humanidad a un estado de esclavitud espiritual y al mismo tiempo esclavitud natural. Esta comisión con la que Jesús nace consiste entonces en quitarle esa autoridad a Satanás y herirlo con la herida más dolorosa. ¿Saben ustedes o se imaginan cuál fue esa herida más dolorosa con la que Jesús hirió a Satanás? ¿Cuál fue esa herida? Por ejemplo, muchos hoy en día dicen: la herida más grande que tengo, no sé, es que mi esposo me engañó. O mi herida más grande que tengo es que mi hijo está metido en las drogas, o mi hijo no es convertido, o mi hijo se me murió, o sufrió un accidente, o tuvo una desgracia. Es una herida, dicen, que tengo aquí en mi pecho, que tengo aquí en mi corazón, ¿no? Hasta sonó a canción, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, Jesús, nuestro regalo, nuestra Navidad, le ocasiona la herida a Satanás más grande que él jamás se pudo haber imaginado. ¿Y saben cuál fue esa herida? Fue la herida de la esperanza y la vida eterna
para la humanidad. Cuando Jesús viene y le arrebata a Satanás el gobierno hacia sus hijos, nos da toda esperanza. Nos da una esperanza impresionante que estábamos destinados al infierno, y ahora el Señor Jesucristo dice: no, ahora por gracia sois salvos. Y tú dices: bueno, ¿y qué significa eso? Eso es un regalo, es el regalo de la Navidad, el regalo del nacimiento de Jesús. Y vuelve la esperanza, y vuelve la esperanza, y vuelve el ánimo, y vuelven las ganas de vivir. ¿No es cierto, hermanos? Estábamos metidos en nuestros delitos y pecados, sentíamos que nadie, o que estábamos perdidos, no teníamos seguridad de salvación, etcétera. Pero a través de esta herida que Jesús le causa a Satanás, vuelve nuestra esperanza, y podemos decirle al diablo: tú no tienes más poder y autoridad sobre mí, porque Jesucristo, cuando nace y muere, arrebata las llaves del decreto que había contra mí, y ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Tengo esperanza, sé que iré al cielo con mi Salvador. Gloria a Dios, hermanos. Lo hiere Jesús en su cabeza y le quita toda autoridad. Y esto es algo profetizado más atrás de Isaías, que estamos diciendo 750 años antes. Quizá está profetizado por lo menos unos 2000 años antes, o 3000 o 4000 años antes, en el Génesis capítulo 3 versículo 15, si son tan amables. Después de que Satanás es piedra de tropiezo para Adán y Eva, entonces viene la sentencia para la humanidad, que es Adán y Eva por su desobediencia, y también la sentencia hacia la serpiente, que fue la que engañó a Eva. Y le dice así a la serpiente, le dice: serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Ahora, ¿cuál es la simiente de la serpiente? La simiente de la serpiente, que es Satanás, son todos sus hijos. Todos sus hijos. Y hoy Satanás tiene muchos hijos alrededor del mundo. Son todos aquellos que se apartan deliberadamente de la verdad, del camino de la santidad, que no quieren saber nada de Dios. Es más, que trabajan a favor de la inmoralidad, que trabajan en favor de que el mundo esté como esté, que está metido en nuestros legisladores, aprobando leyes de matrimonios gays, matrimonios homosexuales, aprobando leyes de la adopción, que pueden adoptar un niño aunque sean del mismo sexo. Y usted sabe todo lo que está pasando. Los hijos de Satanás, la descendencia de Satanás está metida en todos lados, incluyendo dentro de la iglesia. Entonces dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tus hijos y la simiente de la mujer. Esta simiente de la mujer aquí se refiere a Jesús, que Jesús nacería finalmente pues de la simiente de Eva, que fue la primer mujer que existió en nuestro planeta. Y esta simiente te herirá en la cabeza, le está hablando a Satanás. Cuando la Biblia habla de cabeza, habla de autoridad. Jesús le está diciendo, Dios le está diciendo a Satanás: Jesús te va a quitar tu autoridad. Te va a quitar tu autoridad, te va a pisar tu simiente. Y esta frase, te herirá, significa te va a aplastar literalmente. Iba a aplastar Jesús a la serpiente. ¿De qué manera? Lo vamos a ver más adelante. Y tú, Satanás, vas a herir a la simiente de Eva, que es Jesús. ¿En dónde? En el calcañar. Esto significa que Satanás iba a tener permiso de Dios para que hiriera a la simiente de Eva, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue herido, y dice Isaías que fue herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Esa es la parte que Satanás ignoraba. O sea, Dios le permite a Satanás que hiera a Jesús con una impresionante corona de espinas sobre su hermosa cabeza, que lo hieran con castigos impresionantes, más allá de los permitidos por Roma incluso, que lo hieran con una lanza en su costado,
que le claven enormes, impresionantes clavos en sus manos y en sus pies, y Dios le permite a Satanás que lo hiera en el calcañar. Es más, va un poco más allá, que lo hiera al grado de la muerte. Por eso le dice, la simiente suya te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, lo iba a llevar Satanás hasta la misma muerte, pero eso no significaría la derrota final o definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Solo significaba la oposición permanente que Satanás iba a sostener ahora contra los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, la simiente, así como Satanás tiene su simiente, que son los hijos de las tinieblas, Jesús también tiene su simiente, que somos nosotros, los hijos de la luz, o los hijos de Dios. Y ese ataque de Satanás contra Jesús iba a ser permanente hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy la simiente de Jesús, que somos nosotros, seguimos siendo heridos por Satanás. Seguimos siendo dañados por Satanás. ¿No es cierto, hermanos? Pero al igual que Jesús, no significa nuestra extinción definitiva, sino solamente momentánea. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Para aquellos que dicen que los cristianos no se deben de enfermar, los cristianos no deben tener en algunas ocasiones necesidades económicas, no pueden tener problemas, eso es algo anticristo. Es el espíritu del anticristo que va contra las enseñanzas de Cristo, porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, ese yo he vencido al mundo no significa confíen, gracias a mí ustedes no van a tener ningún problema. No, Él está diciendo, gracias a mí, aunque ustedes estén en problemas, cuando mueran, estarán conmigo. Yo ya vencí a Satanás. Él no tiene poder ni autoridad porque Él le hirió en la cabeza y le quitó su gobierno y ahora Jesús es nuestra autoridad. Amén. En ese sentido, el regalo de la muerte de Jesús, hermanos, es el más grande de nuestros regalos, que ha sido y será el mayor y más maravilloso que nunca jamás podríamos recibir de alguien, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo entonces el regalo de Dios Jesús para nosotros? Repito, hirió a Satanás en la cabeza y le quitó toda la autoridad que tenía sobre nosotros. ¿Cómo fue que Jesús le quita toda la autoridad a Satanás por nosotros? ¿En qué momento Jesús le arrebató la autoridad? ¿Sería en el momento en el que nace? ¿Sería en el momento en el que Él hace milagros? ¿O cuando expulsa demonios? ¿O cuando perdona pecados? No, el momento en el que Él le quita toda la autoridad a Satanás es cuando muere en la cruz. Al morir le quita toda autoridad. El regalo de Dios, este niño nacido, este hijo nos es dado, tenía que morir en aquella cruz como un pecador en lugar de nosotros. Esa era la única vía. Era el único camino para quitarle la autoridad a Satanás y darnos salvación. No había otro camino. Por eso cuando Jesús en el Getsemaní ora al Padre y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, está diciendo, Señor, si es posible que yo dé la vida por la humanidad, pero no yendo a la cruz, bueno, si es posible que se haga, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios cayó. Dios guardó silencio. La voluntad de Dios era que su Hijo fuera a la cruz para que, muriendo en la cruz, le quitara toda la autoridad a Satanás. No había otra manera. Esa es la grandeza del regalo que Dios nos dio. Esa es la grandeza de nuestra Navidad. Entonces hay mucho más entendimiento de lo que es la Navidad. Más que un regalito, más que una cena, más que un convivio, más que ir bien arreglados, más que darnos un buen abrazo, más que decirle a papá o a mamá, los quiero mucho, es más que eso. La Navidad es Cristo, estamos celebrando a Cristo, no nos estamos celebrando a nosotros mismos, estamos celebrando a Jesús en nuestra reunión, estamos glorificando a Cristo por su nacimiento, por su obra, por su muerte y por su resurrección.
Esa es la Navidad. Hermanos, es muy impresionante esto. Este niño, mientras su cuerpo yacía, ya hecho un joven o un hombre de 33 años, mientras su cuerpo yacía muerto, su espíritu estaba vivo, fíjense, y fue a la habitación de los demonios y anunció su triunfo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el mismo infierno. O sea, cuando Jesús va al infierno y anuncia su victoria sobre Satanás, lo que le está diciendo a los demonios es: por mi victoria sobre Satanás, mi descendencia, mis hijos tendrán victoria sobre Satanás. Por mi muerte es que ellos no morirán eternamente. Por mi resurrección, ellos resucitarán para vida eterna. Y por cuanto yo estoy en este infierno pagando por los pecados de ellos, ellos nunca pisarán este infierno. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Ahora, este es un hecho portentoso, poderosísimo, hermanos. Y Pablo lo entiende en sus cartas. Y para describir este hecho que yo les acabo de decir de esta manera, Pablo utilizó la figura de un general romano victorioso que hacía desfilar a sus enemigos derrotados por las calles de Roma. Eso es lo que hacía el imperio romano en aquel entonces. Pasaba adelante el general romano, el líder, y atrás de él todos las víctimas, los reos, todos los que ellos habían tomado y iban a ser castigados incluso a la pena de muerte, ellos iban desfilando arrastrados, siendo, oigan esto, exhibidos públicamente. Eso hacían ellos. Y Pablo utiliza esta frase, porque Jesús, nuestro regalo, cuando resucita, hizo exactamente lo que Pablo nos muestra a través de esta figura. Jesús hizo desfilar a todos los demonios a rastras, poniéndolos por delante a su jefe Satanás, y de esa manera Jesús los avergonzó, los exhibió, los ridiculizó, exhibiéndolos públicamente, y no como un general romano, sino como el general de generales, rey de reyes y señor de señores para siempre. Por eso la Escritura dice que no hay más condenación para los que creen en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús los exhibió públicamente. Dile al que está a tu lado: no hay más condenación para ti. ¿Por qué? Porque Jesús los exhibió públicamente. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús por eso? Esa es nuestra Navidad, hermanos. ¿Para quién es el regalo? El versículo dice que el ángel le dijo: os es nacido, os. ¿Sí? El término nos, si se refiere, solo se dice de alguien que ha nacido en la familia, nos. Pero el ángel de Belén les dijo: os. ¿Qué quiere decir? Que el ángel reconoció que Jesús no nació para los ángeles, sino para los hombres. Jesús, el ángel dijo: os. El ángel no dijo: no os es nacido. Él dijo: os es nacido. ¿Sí? Un Mesías, un Salvador para ustedes, para mí, para mi familia. Jesús fue el gran regalo para la humanidad. Y la palabra regalo también significa don, o don significa regalo. Y Pablo usa un término para hablar de este regalo, y él lo llama un don inefable. ¿Qué significa un don inefable? Un don que no se puede expresar con palabras. A veces decimos: ay, no tengo palabras para expresar mi agradecimiento a ti por esto o aquello.
Bueno, si no tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento a alguien que hizo algo bueno o grande por nosotros, menos tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a ese don de Dios que fue el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, es un don inefable. No hay palabras. No existe palabra alguna con la que podamos expresar nuestro amor, nuestro agradecimiento a Jesús. Es un don indecible. ¿Cómo lo podemos decir? ¿Cómo lo podemos expresar? Es un don inconfesable, es algo que no podemos describir al 100%. Así fue Jesús para la Navidad, para nosotros, nuestra Navidad. Entonces Jesucristo no es el Jesucristo, como dijo alguna ocasión el pastor Chío Olivares, no es el Jesucristo de la patineta, no es el Jesucristo de los raperos, no es el Jesucristo de los rockeritos, no es el Jesucristo de los grafiteros. Jesucristo es el Señor de señores y no tenemos que degradar el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Es un regalo inefable, indescriptible, indecible, indescriptible. ¿Cómo lo podemos describir? Por eso hay que amarlo con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Por eso hay que servirle con todo nuestro corazón. Por eso es que hay que darnos a Él. Y cuando el Señor te dice, yo quiero que hagas esto, o yo quiero que vayas para allá, ¿cómo podemos decirle, Señor, voy a orar, Señor, no tengo tiempo, Señor, mira, es que me faltan fuerzas? ¿Cómo podemos decirlo, hermanos? Él vino a servirnos a nosotros. Y Él fue el primero, pudo haber sido el primero en justificarse y decir, yo no voy a ir a la tierra porque yo soy Dios. ¿Cómo voy a dejar mi ambiente de gloria para servirle a estos pecadores humanos que se la pasan ofendiéndome, ofendiendo a mi Padre, desobedeciendo la ley de Dios? ¿Cómo voy a bajar y después morir e ir a una muerte de cruz que solamente van los más viles pecadores? Y Jesús dijo, yo lo voy a hacer porque nos amó con amor eterno. Nosotros tenemos que responderle al amor de ese don inefable, inexplicable, indescriptible. Pablo dijo, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuántos pueden decir las palabras de Pablo? Gracias a Dios por su don inefable. Está expresando su gratitud a Dios, Pablo, por su indescriptible regalo, Jesucristo. Pablo está tan emocionado de este don que en otros pasajes que no nos da tiempo de leerlos, él expresa su asombro por lo menos por 7 cosas. Número 1, por su nacimiento virginal. Número 2, por su ministerio del perdón de pecados. Número 3, por su sufrimiento de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Número 4, por la muerte del pecador. ¿Cómo podemos describir eso, que muere el justo por los pecadores? Pablo está emocionado y lo expresa como un don impresionante, inefable, por su resurrección para darnos vida eterna, por su ascensión para preparar nuestras moradas y por su iglesia, que somos nosotros, que nos prepara para las bodas del Cordero. Pablo dice, es un don, es un regalo. No puedo describir este regalo. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo por fe y por gracia, hermanos. Por todo esto es que Pablo expresó gracias a Dios por su don inefable. Todo esto es el regalo de la Navidad. Y en el siguiente pasaje nos vamos a dar cuenta por qué Jesús es un regalo inefable o indecible o indescriptible. Pablo nos cuenta la historia de un padre bueno que da a su hijo bueno a cambio de hijos malos. A eso le llama Pablo algo indescriptible, porque ninguno de nosotros haríamos algo así. Por eso es que Jesús no solo es un regalo inefable. Romanos capítulo 8, versículo 32. Y dice así, dice Dios a través de Pablo, escribe esta carta a Roma y dice, el que no escatimó a su propio Hijo.
¿Qué significa que no escatimó ni a su propio hijo? Esta frase significa el que no libró del daño ni a su propio hijo. ¿Tú harías todo lo posible por librar a tus hijos del daño? ¿Sí o no? Bueno, hasta les hemos dicho, mi vida daría por ti, hijo. Yo preferiría que esto me pasara a mí, este dolor, experimentarlo yo y no tú. Yo lo he dicho, ¿ustedes también? Bueno, Dios no escatimó, no libró del daño ni a su propio hijo, o su único hijo, o su hijo muy amado, sino que, ¿qué hizo? ¿Todos? Lo entregó. ¿Por los buenos? ¿Por los judíos solamente? No, por todos nosotros. Fíjense bien. Y la siguiente parte del versículo es un versículo muy mal interpretado en muchos lugares, porque el versículo dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces los predicadores de hoy dicen, bueno, si Dios dio a su Hijo y lo llevó a la cruz para perdonarnos pecados, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Lo entienden? Dicen, ¿cómo no te va a dar carro nuevo? ¿Cómo no te va a dar una casa nueva? ¿Cómo no te va a dar influencia? ¿Cómo no te va a dar la gerencia? ¿Cómo no te va a dar esto? ¿Cómo no te da aquello? Si aquí Dios lo dice. Hermanos, es un error de interpretación proveniente de la ignorancia o de la dureza del corazón para estudiar la Escritura, porque el original cuando dice ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Significa ¿cómo no nos perdonará todos y cada uno de nuestros pecados? Eso es muy diferente. Entonces, si Dios, el que no libró del daño a su Hijo Jesucristo, sino que le permitió ir a la cruz y ser escupido, maltratado, ustedes saben todo lo que le hicieron, lo entregó por todos nosotros. Y si Dios el Padre fue capaz, óiganlo, si fue capaz de permitir que a su Hijo muy amado le hicieran todo eso, ¿cómo no nos iba a perdonar todos nuestros pecados? Entonces el texto tiene sentido. Entonces, de la otra manera sería como decir, si Dios entregó a Jesús y lo maltrataron y lo escupieron, le arrancaban las barbas, lo avergonzaban y le golpeaban con un palo en la cabeza y le decían, profetízanos quién te golpeó, y lo escarnecieron vilmente, lo desnudaron vilmente, hermanos. Entonces, fíjense, imagínense nada más a Dios diciendo, si yo permito que todo eso le hagan a mi hijo, ¿cómo no les voy a dar a ustedes todo el dinero que ustedes me pidan? Si tienen sentido común, podemos decir, obviamente Dios no estaba hablando de esa tontería. Él habló de que eso son añadiduras, pero Jesús no vino a eso. Bueno, tristemente hoy hay cristianos que creen que Jesús vino a eso. Y si soy tu hijo, ¿por qué estoy así? Y si soy tu hija, ¿por qué me va mal así? Ese don inefable vino a perdonar nuestros pecados. Dice Dios, si yo permito el daño a mi hijo, ¿cómo no les perdonaré todos sus pecados? Si Él vino a morir por sus pecados. Entonces, si Dios no perdonara nuestros pecados, es como si Dios invalidara el sufrimiento de su Hijo Jesús aquí en la tierra. Es como si para Dios no hubiera tenido sentido, no hubiera tenido precio, no hubiera valido en nada todo el sufrimiento de su Hijo. Pero fue todo lo contrario. Él dijo, por cuanto sufre, perdono todos sus pecados. El más grande, el más negro, el más difícil, el más imposible que te puedas imaginar es perdonado por el sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Ese es el gran regalo de la Navidad. El gran regalo de la Navidad era la provisión del perdón total de nuestros pecados. Eso sucede cuando Jesús va a la cruz. A eso se estaba refiriendo Pablo. Alguien expresó este pasaje de una forma muy especial y dice así: cuando un mundo con una humanidad perdida
necesitó ser salvo por un sustituto sin pecado, el gran Dios del universo no retuvo el mejor tesoro de su corazón, sino que lo entregó a una muerte de oprobio y humillación a nuestro favor. Luego dice, si Dios nos ha dado ya el mayor don, ¿cuál es ese mayor don? Jesucristo. Si Dios nos ha dado ya el mayor don, ¿habrá algún don menor que no nos quiera dar? Si ya ha pagado el precio más elevado, ¿dudará en pagar cualquier precio menor? Si ha ido hasta tales extremos para procurar nuestra salvación, ¿nos dejará ir? A eso se refirió Pablo cuando dijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, eso es la Navidad. Eso es la Navidad, es el gran e inmerecido regalo de Dios para los hombres. Escuche bien, Dios no solo nos dio a su Hijo como un regalo, lo envió a morir por nosotros. Y lo envió a morir por dos razones: por amor, número uno, y número dos, para reproducir a su Hijo en nosotros y dar fruto. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo, es decir, si Cristo no cae en la tierra y muere, queda solo, es decir, sin fruto. Pero si muere, ¿qué va a suceder? Llevará mucho fruto. Dios sabía, hermanos, que dando a su Hijo como regalo, cosecharía a los hijos que perdió por causa del pecado de Adán, a través del gran regalo que era Jesucristo. En ese sentido, Dios, a través de Cristo, está recuperando a su hermosa creación que tanto amaba desde el principio en Génesis. Entonces, lo que sucede es que Dios le arrebata a Satanás, arrebata al hombre, a Satanás, de sus manos por medio de Cristo, no por medio de nuestras obras. Por eso es que Cristo es nuestra Navidad. En Él nacimos de nuevo, por Él y para Él, ¿verdad que sí? Para terminar, leamos por favor Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice así el escritor de Hebreos 2:9, pero vemos a aquel, o sea Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué un poco menor? Porque, lo dije a un principio, porque Jesús fue hecho humano y los ángeles continuaron siendo seres celestiales. Seguimos leyendo, pero ahora ese Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, ahora está coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte. O sea que la cruz lo condujo a la corona, hermanos, para que por la gracia de Dios, es decir, por el regalo de Dios, experimentase la muerte por todos, o sea, por nosotros, porque convenía, fíjense bien, a aquel, es decir, a Cristo, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo fue perfeccionado ¿por medio de qué? Del sufrimiento. Ahora, ¿estoy diciendo que Jesús fue imperfecto? No, sino que lo que está hablando el sentido original es que únicamente sufriendo nuestras aflicciones es que podía perfeccionar el propósito que era llevarnos a la gloria de Dios. ¿Sí? O sea, Él iba a morir y Él de todas maneras iba al cielo. Pero si no moría de una forma violenta, nosotros no podíamos ir al cielo. Y de esa manera Él perfeccionó. Dice, para que Él fuese perfeccionado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Me expliqué, hermanos? Ok, conclusión. La Navidad no consiste entonces en términos terrenales,
No consiste en posadas maravillosas, en cenas riquísimas. No consiste en regalos, ni siquiera en la convivencia familiar. Eso no es la Navidad y hay que grabárnoslo. La Navidad realmente es Cristo. La Navidad es el regalo de Dios dado a los hombres. La Navidad es Jesús y es el regalo, fíjense bien, la Navidad es el regalo de la vida eterna mediante su nacimiento, su muerte y su resurrección. Eso es la Navidad. Y si este 24 te vas a reunir con tus familiares y algunos de tus amigos más queridos, no olvides exaltar y glorificar el objetivo y el propósito de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su obra, su muerte y su resurrección. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dile al que está a tu lado: Jesús es tu Navidad. ¿Lo creyeron? ¿Lo entendieron? Y si no te toca regalo, ya te tocó hace 2000 años, ¿verdad? Y Él está vivo y está en nuestros corazones. Vamos a orar. Inclinen su rostro al Señor. Gracias, Señor, gracias por esta Navidad, que es tu nacimiento, el nacimiento de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque la Navidad para nosotros hoy nos queda claro que no son los regalos. La Navidad no es la convivencia, no son las piñatas, no son las luces, no es el árbol, no es la cena, Señor. La Navidad es Jesús. Cuando Él nace y hace toda su obra, entonces viene al mundo la verdadera Navidad, el nacimiento de Jesús. Él nace para hacer una obra indecible, inefable, inescriptible, inexplicable. No tenemos palabras, Señor, para darte las gracias, pero sí queremos decirte, Señor, que nos perdones, porque le hemos dado a la Navidad un sentido 100% humano, natural, económico o materialista. Perdónanos, Señor. Emmanuel, Dios con nosotros, y Dios con nosotros ha estado desde toda nuestra vida. Nuestra Navidad es Cristo los 365 días del año. Cada mes, cada día, cada hora, cada segundo, cada respirar. Tú eres nuestra Navidad, Señor. Oren al Señor y denle gracias por su nacimiento. Denle gracias, denle gracias, denle gracias. Y díganle a Jesús que ustedes quieren en esta cena próxima del 24 llevar esta Navidad en su reunión, con su familia, con sus amigos. Dile: Señor, dame palabra, pon palabras en mis labios para expresar que tu propósito no era materialista, Señor, ni un abrazo superficial entre nosotros. La Navidad es Cristo, y si Cristo ha nacido en nuestro corazón, no importa que no tuviéramos una mesa arreglada, que no hubiera un regalo físico, que no hubiera luces, que no hubiera convivencias. Lo importante es que Jesús está en nuestro corazón, dándonos vida constante, perdonando nuestros pecados cada día, hermanos. Él perdona tus pecados cada día. Dale gracias a Jesús porque Él nació y está en tu corazón. Sigan orando, por favor. Te alabamos, Señor. Sigan orando todos, ahí en comunión con su familia. Si hay una persona nueva que quiere que Jesús nazca en su corazón, la verdadera Navidad, el verdadero sentido de la Navidad, que es Cristo,
Es el mejor momento para que te pongas de pie en tu lugar, si es primera vez que lo harías, y recibas a Cristo en tu corazón. Es el mejor momento para que le digas: Jesús, nace en mi corazón. Quiero nacer de nuevo y entender cada vez más quién eres tú y cómo eres tú. Entender más tu muerte y tu resurrección. Si tú quieres eso y es primera vez, ponte de pie en tu lugar. Si tú quieres ser salvo por ese regalo inefable que es Jesús, si quieres que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, que tus pecados te sean perdonados, que tengas una nueva oportunidad para vida eterna, necesitas ponerte de pie y hacer una oración conmigo voluntariamente y rendir tu vida y tu corazón a Cristo. Si hay alguien, póngase de pie en su lugar y déjeme orar por usted ahora mismo. Jesús es nuestra Navidad. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él es nuestro gozo, Él es nuestra verdadera alegría. Él es el éxito del ser humano. Él vino a morir por los pecadores. Dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero o el más grande pecador. Y si tú te consideras un pecador que necesitas el perdón de tus pecados, solo Jesús lo puede hacer. Yo te pido que te pongas de pie en tu lugar y que me permitas hacer una oración por ti. Vamos a doblar nuestra cabeza al Señor y vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por esta oportunidad. Gracias porque te puedo conocer, porque puedo abrir mi corazón a ti, porque puedo entender quién eres y tu obra, porque puedo entender tu propósito en mi vida. Señor, tú has nacido y has nacido en nuestros corazones, pero nosotros seguimos pecando y hoy seguimos pidiéndote que perdones nuestros pecados por medio de tu don, tu nacimiento, por tu expiación, por tu redención, por tu gracia, por tu misericordia, porque eres bueno, porque eres santo, porque solo tú puedes hacerlo. Señor, que este próximo 24 de diciembre no se nos olvide que debemos glorificarte a ti, que no se nos olvide que el propósito no es la reunión en sí, sino para qué nos reunimos. Que no se nos olvide dar testimonio a nuestros familiares que no te conocen, a nuestros amigos que no te conocen. Que no se nos olvide, que no omitamos que tú eres un Dios para salvación y perdón de pecados. Que no nos dé vergüenza, Señor, hacerlo. Que nos sintamos privilegiados, honrados de tener a un regalo como lo es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que Él no se avergonzó de nosotros, que Él fue a la cruz a morir aun cuando éramos los más viles y grandes pecadores. Él no se avergonzó. Él dijo que nos amó con amor eterno. Él dijo que daba su vida por nosotros. Él dijo, Señor, que Él venía no a ser servido, sino a servirnos. Y así nosotros poder corresponder a su amor y a su gran regalo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias, Señor, y decimos amén. Amén. Démosle un aplauso muy fuerte al regalo de nuestro Señor.